Hola a todos y todas. Vamos a trabajar con la siguiente función. F de x igual a x al cuadrado sobre e a la x. Lo primero que nos piden es que veamos su dominio. Esta función es un cociente de funciones, ¿sí? La función en el numerador es x al cuadrado, la función en el denominador es e a la x. El único lugar donde podemos tener problemas es como x al cuadrado está definida para todos los números reales, e a la x también está definida para todos los números reales. Entonces lo único que tenemos que ver es si el denominador se hace cero en algún momento. Como ustedes saben, la función e a la x toma valores positivos, ¿sí? Para toda x. O sea, e a la x es un número mayor que cero, independientemente de cuál sea x. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. Luego nos dice, investiga si existen puntos de discontinuidad y en caso afirmativo, clasifícalos. Bueno, en este caso nosotros tenemos que el dominio son todos los reales, ¿sí? Y sabemos que la función no presenta discontinuidades porque es justamente un cociente de funciones, es un cociente de funciones continuas, el cociente de funciones continuas es a su vez una función continua. Por lo tanto, no tenemos discontinuidades. Investiga si presenta extremos relativos y en caso afirmativo clasifícalos e indica sus coordenadas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, para trabajar con máximos y mínimos, o sea, con extremos relativos, es hallar la derivada de esta función. La derivada de esta función la vamos a encontrar aplicando la regla de derivada de un cociente de funciones. O sea, la derivada de la función va a ser igual a la derivada del numerador, que es 2x por el denominador sin derivar, menos la función que está en el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es e a la x. Esto dividido el cuadrado, ¿sí?, de la función que está en el denominador, o sea, e a la x al cuadrado, que me conviene escribirlo como e a la x por e a la x. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el numerador, la derivada ya está hecha, ¿sí? Es esta. Pero nosotros tenemos que trabajar con esta derivada. En particular, lo que tenemos que hacer es ver dónde tiene los ceros la derivada, ¿sí? Y ver dónde está bien definida también. Entonces, para ambas cosas, nos conviene factorear. Vamos a sacar factor común en el numerador, e a la x como factor común de 2x menos x al cuadrado sobre e a la x al cuadrado, que la tenemos escrita como e a la x por e a la x. Entonces acá simplificamos un e a la x con un e a la x y nos queda 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. Para saber los extremos relativos, lo primero que tenemos que ver son los puntos críticos, ¿no es cierto? Hay dos fuentes de puntos críticos, digamos. Por un lado, aquellos puntos donde la derivada no está definida, y por el otro lado, aquellos puntos donde la derivada sea nula. En este caso, tenemos 2x menos x al cuadrado sobre e a la x, la derivada está definida para todos los números reales. Así que lo único que tenemos que analizar es cuándo la derivada se hace cero. Entonces planteo la ecuación 2x menos x al cuadrado sobre e a la x igual a 0. Esto es un cociente, y para que un cociente sea igual a 0, tiene que hacerse 0 el numerador. Entonces digo, 2x menos x al cuadrado es igual a 0. Para eso, para ver cuándo se verifica esta condición, saco factor común x, que es el factor común de 2 menos x. Entonces, no, mejor dicho, es el factor común del término 2x y del término x al cuadrado. Así que me queda x por 2 menos x igual a 0. Bien, para que un producto sea igual a 0, tiene que ser 0, 1 o los dos factores. Entonces, o bien x es igual a 0, o bien 2 menos x es igual a 0, o sea, x es igual a 2. Así que tenemos dos puntos críticos, ¿sí? Uno que es x igual a 0, en realidad, sí, uno que es x igual a 0 y el otro que es x igual a 2. Bien, en estos puntos críticos la función puede presentar algún extremo relativo. ¿Puede o no puede? No sabemos. Para saber esto, lo que hay que ver, usando el criterio de la primera derivada, es cuál es el signo de la primera derivada
en el entorno de estos puntos críticos. O sea, si la primera derivada cambia de signo al pasar por un punto crítico, entonces ese punto crítico es extremo. Si no, si mantiene su signo, entonces no sería extremo. Normalmente yo hago, acá hay otra explicación, porque cuando escribí este documento, al escribir este documento es incómodo trabajar con tablas, pero normalmente cuando trabajamos a mano, lo que hacemos es una tablita donde marcamos los intervalos en los que queda dividido el dominio, dado los puntos críticos. Aquí, los puntos críticos son 0 y 2. Entonces, estos puntos críticos me van a separar el dominio y voy a decir que voy desde menos infinito hasta 0, paso por 0, desde 0 a 2, paso por 2, y desde 2 hasta más infinito. ¿Qué me interesa en estos intervalos? Bueno, me interesa el signo de f'. Signo de f'. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un punto que esté en estos intervalos y calculamos el signo, ¿sí? El signo de f' en toda este intervalo se mantiene justamente porque los puntos críticos son los ceros y solamente en los ceros puede cambiar de signo. ¿Está bien? Veamos. Entonces, ¿qué tomé? En el primero tomé -2 y calculé el signo de f' en -2. El signo de f' en -2 me dio negativo. Negativo. ¿Esto qué quiere decir si es negativo? ¿Cómo es la pendiente de la función? ¿Cómo sería la recta tangente en el punto -2? La recta tangente sería así. ¿Está bien? Formando un ángulo obtuso con el semieje positivo de las X. Luego tomamos el punto 1 que está en 0,2 y calculamos el signo en f', el signo de la derivada en 1. Eso nos dio el signo de la derivada en 1, me dio 0, aproximadamente 0,368, así que es positivo. ¿Cómo sería la recta tangente? ¿Sí? La recta tangente es así. Entonces, si yo paso estoy aquí en el intervalo menos infinito a infinito, estoy en un intervalo donde todas las tangentes son negativas. Y luego, cuando paso por 0, todas las tangentes se hacen positivas. Eso quiere decir que en x igual a 0 hay un mínimo. ¿Está bien? Porque la función va decreciendo y luego crece. Entonces, cuando pasa por x igual a 0, tenemos un mínimo. Nos falta el intervalo 2 infinito. En el intervalo 2 infinito tomé el punto 3, f' en 3. Hicimos las cuentas y me dio negativo. Por lo tanto, las rectas tangentes tienen todas pendientes negativas, son así. Entonces la función viene creciendo, ¿sí? Y luego empieza a decrecer. Así que el punto x igual a 2, más que el punto es la abscisa del punto, x igual a 2, acá tenemos un máximo. Bien. Así que tenemos, en x igual a 0, dijimos, hay un mínimo, y calculamos entonces, para ver las coordenadas de ese mínimo, son 0, punto y coma, f de 0. Esto me da 0, punto y coma 1. En
x igual a 2 tenemos un máximo y calculamos otra vez sus coordenadas como 2f de 2, o sea 2, 0,54 aproximadamente. ¿Está bien? Bien, hacemos el gráfico, esta vez lo hice con otro programa, GnuPlot, para no trabajar siempre con GeoGebra. Es indistinto con qué programa hagan ustedes el gráfico. Y aquí tenemos el gráfico de la función. Vemos en 0 un mínimo y en 2 el máximo. Bien, esto es todo. Cualquier consulta la pasamos al foro. Gracias.